en lo que a mí respecta, cuando me toque predicar a mí, la carta de Tito. Hoy vamos a estar viendo de los versículos 1 al 4, con el favor de Dios, del capítulo 1. Y así estaremos cada domingo sucesivamente, hasta que, si el Señor nos lo permite, pues terminar esta carta. Así que les voy a pedir, mis hermanos, que vayan conmigo ahí a la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a Tito. Está después de Timoteo, está después de 2 Timoteo. Es una carta pastoral. Tito capítulo 1, estaremos viendo de los versículos 1 al 4. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando localicen el pasaje, hermanos, alzan sus Biblias para saber que ya la tienen. Hermanos, es un reto predicar la palabra de Dios, ya que para estas cosas, ¿quiénes somos suficientes? Pero rogamos la ayuda del Señor para poder estar viendo lo que Dios nos quiere decir en esta carta, versículo por versículo, y cómo poder aplicar esto a nuestras vidas. Amén. Así que recuerden lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. Y cada versículo de esta carta, así como todo el resto de la Biblia, es palabra de Dios. Así que estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar, y para ello voy a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe. Padre amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que perdones nuestros pecados, que purifiques nuestros corazones y que, Señor, tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra, y que a través de esta introducción que vamos a ver, estos 4 versículos, tú tienes muchas cosas que decirnos, Señor, y que podamos aplicar la verdad, tu verdad a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude. Sé con mis labios y sé con el corazón de cada uno de mis hermanos y de los oyentes, y que Cristo sea exaltado, Señor, en todo momento. Te lo pedimos y te damos gracias, y me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a estos 4 versículos le he titulado Introduciendo una encomienda a la piedad. Introduciendo una encomienda a la piedad es lo que vamos a estar viendo en estos 4 versículos. Vamos a estar viendo entonces del versículo 1 al 4. Y vamos a ver que en este texto Cristo nos muestra las características de un servidor y un ayudante fiel para motivarnos a la piedad. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en estos 4 versículos, hermanos? En este texto Cristo nos muestra las características de un servidor y un ayudante fiel para motivarnos a la piedad. Y voy a mencionar un poco del contexto de esta carta, hermanos, porque es importante para entender, y ya que es la primera predicación en cuanto a esta carta consecutiva, tenemos que tener un poco del contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del 62 al 64 después de Cristo, mientras Pablo ministraba las iglesias en Macedonia entre su primer y segundo viaje, entre su primer y segundo encarcelamiento romano, desde Corinto o desde Nicópolis, según lo que nos dice el capítulo 3, versículo 12. Es muy probable que Tito sirviera con Pablo tanto en el segundo como el tercer viaje misionero, y Tito, al igual que Timoteo, se había convertido en un amado discípulo, colaborador en el evangelio. Y la última mención que Pablo hace de Tito reporta que Tito había ido a Dalmacia, lo que conocemos como la antigua Yugoslavia, y la carta probablemente fue entregada por Zenas y Apolos. ¿Por qué tengo que mencionar estos datos, hermanos? Miren, hay que ubicarnos. Es una de las cartas personales de Pablo. Vemos que hay cartas que el apóstol escribe a iglesia, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, ¿no? Pero esta es una carta personal que Pablo le escribe a un joven pastor llamado Tito. También tenemos otra carta personal escrita, por ejemplo, a su amado discípulo Timoteo. En este caso, este pastor es Tito a quien escribe, y Pablo quiere dar instrucciones. El tema de esta carta
el énfasis de Tito es similar a 1 Timoteo. Es la importancia de una administración y un ministerio apropiados en la iglesia local. Y aquí estoy citando las palabras de un autor. ¿Cuál fue el propósito de esta carta, hermanos? ¿Por qué Pablo escribió esta carta a Tito? Y aquí cito textualmente, hermanos, la Biblia de Estudio de la Reforma. Pablo le escribió esta carta a Tito para alentarlo a completar su ministerio en la isla. Más específicamente, Pablo quería que Tito completara la organización de las iglesias a través del nombramiento de ancianos maduros y piadosos, para encargarse de los falsos maestros que estaban presentes y para dar instrucciones sobre la conducta adecuada a las iglesias y a los distintos subgrupos en ellas. Fin de la cita. Y quiero citar textualmente esta parte, hermanos, que creo que es el corazón de la carta. En el capítulo 2, versículos del 11 al 14, nosotros podemos encontrar el corazón de esta carta. Miren, lo voy a leer para que sepan ustedes cuál es la temática o el punto central de esta carta. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cito aquí textualmente a MacArthur, hermanos. El plan salvador es tan enfatizado en estos versículos que indica que el enfoque principal de esta carta es el de preparar a las iglesias de Creta para el evangelismo eficaz. Esa es palabra clave. Hermanos, el contexto de esta isla, vemos por ejemplo en el versículo 10, cuál es el veredicto que Pablo hace del contexto cultural que había aquí, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, la cultura en esta isla era depravada, había mucha corrupción, había muchos falsos maestros. Este es el contexto de esta isla donde estaban las iglesias, y es donde Pablo había encomendado a Tito para ministrar ahí. Y el punto es que Pablo quiere instruir a la iglesia a que el evangelio produce una vida de piedad, mientras que no somos salvos por obras, pero el verdadero evangelio produce una vida de piedad, y es de esa manera que nosotros podemos adornar la sana doctrina. La vida de la verdad con la piedad van entrelazadas, no van separados uno de lo otro. Y ellos tenían que vivir de una manera recta, primeramente como iglesia, ante la sociedad fuera de la iglesia, para que pudieran ser testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, y poder así alcanzar a personas que vivían una vida totalmente alejada de Dios. Entonces, me gusta mucho como MacArthur aquí describe el enfoque de esta carta: preparar a las iglesias de Creta para el evangelismo eficaz. ¿Cuál es el evangelismo eficaz, hermanos? ¿Un programa? No. Vivir vidas santas, piadosas, que son de acuerdo a la verdad y proclamando el evangelio bíblico, y es de la manera que Dios es glorificado y que la iglesia puede crecer sanamente. ¿Se fijan? Gracias, hermano. El evangelismo eficaz, hermanos, a través de la vida piadosa. Por eso, de hecho, de los versículos 1 al 4, en la introducción de esta carta, el título de mi sermón es Introduciendo una encomienda a la piedad. Como es la introducción, pero al punto al que quiere llegar el apóstol Pablo aquí en esta carta es encomendar a Tito, al pastor Tito, de que aliente a la iglesia a vivir una vida piadosa. Por ejemplo, aquí cito un bosquejo de un autor llamado Paul Benward de cómo divide esta carta. De los versículos del capítulo 1 de los versículos 1 al 4 vemos, por ejemplo, la introducción.
Pero del versículo 5 al 9 vemos la importancia de una dirección piadosa en la iglesia. En el capítulo 2 vemos la importancia de una vida piadosa en la iglesia. En el capítulo 3 vemos la importancia de una vida piadosa fuera de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos ver a grandes rasgos la estructura de esta carta, hermanos? Importancia de un liderazgo piadoso, importancia de una vida piadosa dentro de la iglesia y la importancia de una vida piadosa fuera de la iglesia. Así es como vamos a ir viendo que está estructurada esta carta. En la antigüedad, mis hermanos, el formato en el cual se escribía una carta es diferente al formato contemporáneo. No sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo, cuando yo iba en la primaria todavía me tocó que me enseñaran a redactar cartas, código postal y todo eso. Y no sé si ustedes han redactado documentos formales, pero por ejemplo, Tijuana, Baja California, a 25 de diciembre de 2025, etcétera. Y luego pones a quien te diriges, a fulano de tal, y luego el asunto, luego el cuerpo de la carta, el desarrollo, y luego dices, atentamente, Francisco, etcétera, ¿no? Si ustedes tienen un poquito de conocimiento de esto, hermanos, pueden darse cuenta que casi siempre en las cartas contemporáneas se pone en primera instancia a quien va dirigida la carta y al último, quien la escribió. ¿No es así? En el formato antiguo, el autor de la carta se ponía al inicio para describir quién era quien estaba enviando esa carta y algunas características del autor para que a quien estaba dirigida esa carta reconocieran al autor, ¿no? El autor se nombraba, pero también daba características de sí mismo con relación al asunto que iba a tratar, ¿sí? Por eso es que vemos Pablo y luego después de unos versículos a Tito, ¿no? Entonces, el autor es Pablo, el receptor de la carta en el versículo 4 es Tito, y prácticamente lo que vemos en esta carta, hermanos, es un formato de la antigüedad de cómo eran las cartas, que eran conformadas por la introducción, el cuerpo de la carta y la conclusión, ¿no? Pablo va a tratar un asunto divino en un formato de una carta de la antigüedad. Dios en su providencia escogió revelar su verdad de esta manera. Él pudo haber usado otro tipo de formato y que Pablo dijera atentamente el apóstol Pablo al final, pero Dios quiso hacerlo de esta manera. Y aún en la introducción que Pablo tiene en esta carta, hay verdad aquí que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Cada versículo es inspirado por Dios, fue inspirado por Dios y tiene algo que enseñarnos a nosotros. Así que lo que vamos a ver, mis hermanos, en estos 4 versículos, de los versículos 1 al 3, vamos a ver el autor de la carta y sus características, y si pudiéramos resumir lo que vamos a ver en estos 3 versículos es una vida comprometida al Evangelio, la primera parte del versículo 4 vamos a ver el receptor de la carta y sus características. Y si pudiéramos resumir cómo Pablo describe a Tito, es un creyente confiable que muestra una fe genuina. Y en la segunda parte del versículo 4 vamos a ver el deseo del autor hacia el receptor. El deseo del autor hacia el receptor, que es el saludo famoso de Pablo, gracia y paz. Y vemos aquí que el deseo de Pablo hacia Tito, hacia el receptor, son bendiciones espirituales por encima de lo terrenal. Bendiciones espirituales por encima de éxito terrenal. Y de cada aspecto de estos, tanto del autor como del receptor de la carta y del deseo del escritor al receptor, vamos a aprender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a aprender de una carta, miren, no necesita ver una bioserie para enterarse de chismes, ¿no? Dios nos quiere instruir a través de una carta real, viva, inspirada por el Espíritu Santo, algo que quiere que apliquemos a nuestra vida hoy. En esta introducción, entonces, hermanos, en este texto Cristo nos muestra las características de un servidor y un ayudante fiel para motivarnos a la piedad. ¿Sí? Describí un poco a grandes rasgos el contexto, hermanos. Comenzamos con el versículo 1 que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Miren, si usted pudiera hacer un mapa en su mente, un diagrama, o para identificar, me gustaría que lo hiciera de esta manera.
Dios reveló esta verdad en formato de carta, ¿cierto? Hay otros libros que son poesía, profecía, pero aquí es una carta, ¿no? Entonces, tengan en su mente que esto es una carta que va dirigida hacia alguien y tengan en su mente quién es el autor de la carta, el escritor. Y pongan en su mente ahí, Pablo. Todo lo demás que va a decir, Pablo va a describir algo de sí mismo en relación con el asunto que va a tratar en esta carta, ¿sí? Pongan en su mente esto. ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo, ¿verdad? Y todo lo que va a decir, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, todo eso va a dar características para identificarse con Tito y también para introducir el asunto que va a tratar en esta carta, ¿sí? ¿Cómo trata usted un asunto? No llega, imagínense que usted está en el trabajo y llega a secas con su jefe y le dice, ¿me subes el sueldo? Yo creo que te van a sacar de la oficina, ¿no? Primero llegas preguntando, ¿y cómo he hecho mi trabajo? ¿En qué más le puedo servir? Y ya después a lo mejor de una hora ahí de suavizar el asunto, ¿no cree que sería probable que pudiera aumentarme una gratificación por mis servicios? Y hasta le ponemos palabras ahí que hasta inventamos, ¿no? No llegamos y tratamos un asunto nomás a secas. O sea, Pablo no nomás escribió, Tito, te instruyo que pongas un liderazgo competente para la iglesia y que ayudes a los hermanos a vivir una vida piadosa. Pudo haber hecho eso, ¿no? Y fin de la carta, atentamente el apóstol Pablo y ya. Pero Dios escogió en estas palabras instruirnos. Se está identificando el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. ¿Y quién fue Pablo, hermanos? La mayoría de nosotros estamos identificados quién fue este hombre. Este hombre fue un perseguidor de la iglesia. La historia de su conversión la podemos encontrar ahí en Hechos capítulo 9. Vamos brevemente ahí. No voy a abordar mucho tiempo porque no voy a predicar de Hechos 9, solo quiero mencionar cómo era la vida de Pablo antes de que el Señor lo llamara y cómo fue la vida después de que lo llamó. En el capítulo 8 de Hechos, fíjense, voy a leer solo algunos versículos. En el versículo 1 dice, y Saulo es el nombre hebreo del apóstol Pablo. Paulos era su nombre griego porque tenía doble nacionalidad, puesto que nació en Tarso. Saulo, Hechos capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, a quien mataron. Y fíjese, Saulo consentía en la muerte de un discípulo del Señor. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto o salvo los apóstoles. Hubo una persecución y Pablo formaba parte de esa persecución. De ahí nos saltamos al capítulo 9 de Hechos y un día, según la narrativa, en el versículo 1 del capítulo 9, Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le resumo el resto de la historia. Pablo queda ciego, Ananías ora por él, recobra la vista, luego Saulo se bautiza y luego comienza a predicar a Cristo. Les estoy resumiendo su historia, ¿no? Fue un hombre que perseguía a la iglesia, fue un hombre que odiaba a los cristianos. Sin embargo, fue un hombre alcanzado por la gracia de Dios. Y miren, cuando él recién se convirtió, algunos hermanos pensaban que él era un encubierto nomás para apresarlos, ¿no? Y no tenían confianza en él y todos lo rechazaban, excepto Bernabé, el hijo de consolación, ¿no? Y su historia es impactante porque era un acérrimo enemigo del cristianismo. Y después se convirtió en el misionero más destacado a tal grado de que hay 13 cartas en el Nuevo Testamento que fueron escritas por él. Dios usó a este hombre. Un ex perseguidor de la iglesia cristiana a uno de los conversos más fieles que ha tenido el cristianismo hasta hoy. ¿Quién puede hacer esto? Solamente la gracia de Dios, ¿no? Él es un ejemplo de la gracia. Cuando él escribía algo acerca de la gracia es porque lo había vivido en carne propia, ¿no? Él había sido salvo por gracia, porque ¿a cuántos
hijos de Dios no le hizo mal antes de su conversión? Y Dios pudo haberlo llamado a cuentas y estarse achicharrando en el infierno, pero Dios tuvo misericordia de un hombre que odiaba al pueblo de Dios, hermanos, ¿sí? Un enemigo de Dios, del pueblo de Dios. Este hombre fue el que escribió esta carta que estamos leyendo a Tito. Obviamente él ya no era un perseguidor de la iglesia. Él ya había sido salvado, ya había sido perdonado y había sido comisionado por Cristo para predicar el evangelio. Pero ¿por qué es importante mencionar esto, hermanos? Porque cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, suena como un poquito extraño, ¿no? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué de bueno podía presentarse él ante los demás? Yo, el que era un fariseo bien celoso de la ley y que llevaba muy por delante muchos de mis contemporáneos, si Pablo se presentara con sus credenciales humanas, era un vil, despiadado perseguidor de la iglesia, ¿no? Alguien que no merecía la gracia de Dios, pero Dios lo había perdonado y lo había llamado y lo había comisionado, y ahora él se presenta como un esclavo de Dios. Antes había sido un esclavo de Satanás, viviendo una vida de odio hacia los discípulos del Señor, y ahora él voluntariamente se sometía a Dios y al señorío de Cristo y era comisionado por Cristo para predicar el evangelio, ¿sí? Este hombre es el que está escribiendo esta carta, ¿sí? Ese hombre comisionado por Dios. Entonces, ¿qué característica vemos aquí acerca del autor, hermanos? Primero, él se describe como siervo de Dios, siervo de Dios. Esta descripción, hermanos, es interesante porque esto denota la humildad del apóstol. De hecho, esta palabra siervo, del griego doulos, significa esclavo. Y fíjese, según un diccionario bíblico, originalmente es el término más inferior en la escala de servidumbre. Es el término más inferior en la escala de servidumbre. Él no quiso ser reconocido como un titán de la fe, como un grande de la fe. Y antes que decir que era apóstol, él sabía que era un ¿qué? Siervo, ¿no? Antes de su posición y de su cargo, él está diciendo lo que es un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Esto implica que antes había sido anteriormente esclavo de Satanás, viviendo en su vida de pecado y de odio contra la iglesia del Señor, pero ahora, habiendo sido comprado por Cristo, ahora era un esclavo voluntario ligado a su nuevo dueño, que era Dios, ¿sí? Había sido redimido por Cristo, entonces ahora su nuevo amo era Dios. Hermanos, todos nosotros estamos en una de esas dos categorías. O somos esclavos del pecado para condenación, o somos esclavos de Dios para vida. Solamente hay dos cosas. ¿De quién eres tu siervo? ¿Del diablo? ¿Siguiendo los deleites de tu carne? ¿O de Dios viviendo para Cristo? Pablo se autodenominaba a sí mismo: soy un esclavo de Cristo, soy un esclavo de Dios. No tengo voluntad propia. Ahora toda mi vida gira en torno a someterme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la connotación de esta palabra? Que Pablo ya no vivía para sí mismo. Mientras que antes él perseguía a la iglesia del Señor y hacía lo que a él le parecía lo correcto, ahora, estando en la verdad del evangelio, él vivía para someterse voluntariamente a la voluntad de Dios que lo había redimido. Hermano, todo creyente, todo hijo de Dios, pasamos ahora a ser también, en cierta medida, así como el apóstol Pablo, siervos de Dios. Ya no debemos de vivir para nuestra propia voluntad o vida. Ahora, toda nuestra vida debe de estar sometida a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿Sí? ¿Cómo le gusta a usted que le digan el ministro de alabanza, el apóstol, el arcángel? Y ahora sobre todo que todo el mundo ya no se conforma con títulos humildes como un simple pastor, sino ahora no, el apóstol, el arcángel, el obispo de obispos, si quieren rangos, ¿no? Como una jerarquía. Hermanos, el título más loable por el cual podemos ser conocidos es: somos esclavos de Dios, que nos ha librado de la esclavitud del pecado y ahora nos ha comprado para tener una relación correcta con Él. Y ahora nuestra voluntad debe de estar sometida a Él. Mientras que por naturaleza queremos buscar la autonomía,
viviendo nuestros propios caminos, ahora en Cristo, buscamos voluntariamente y enérgicamente hacer la voluntad de Dios. Hermanos, esto es importante. Alguien que pertenece a Cristo, aunque no de una manera perfecta, pero esa es nuestra meta, buscamos conformarnos y someternos a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. Si somos esclavos de Él, de Dios, y Él es nuestro amo, entonces estamos para obedecerle, no para hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Siervo de Dios. Y luego hay otra característica que tiene que ver en cuanto a su oficio. Lo primero tiene que ver en cuanto a su posición. ¿Cuál era su posición? Ningún rango superior ni nada. Era simplemente un siervo, un esclavo, el término más inferior en la escala de servidumbre. Soy un simple esclavo, pero de Dios. Soy esclavo de Dios, del mejor amo. En el mundo greco-romano se experimentó muchos abusos cuando hubo esclavitud, y no hace muchos años que existía la esclavitud en algunos países y sigue existiendo en algunos países la esclavitud. Hay amos crueles, ¿cierto?, que consideran a las personas como simples objetos, pero nosotros tenemos al amo más bueno y amoroso, que es un deleite y un privilegio ser esclavos de este amo, ¿no? Porque en él no hay abusos ni crueldad. Pero sí tenemos que someter nuestra voluntad. Entonces, ¿su posición cuál era? Simplemente un esclavo, esclavo de Dios. ¿Cuál era su oficio o en cuanto a su llamamiento o al propósito de su comisión? En ese sentido era apóstol. Apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol de Jesucristo implica que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo comisionó y lo envió. Lo designó como un comisario especial, como él mismo se describió como un abortivo, el último, para proclamar el mensaje del evangelio. Y esta palabra, hermanos, apóstol, hay diferentes, dependiendo del contexto en el cual se encuentra esta palabra apóstol, puede tener diferente significado, hermanos. Ojo, la palabra apóstol, en su etimología del griego, apóstolos, significa enviado o embajador, ¿sí? Pero de acuerdo al contexto, puede tener diferentes significados. Por ejemplo, vemos que a los 12 apóstoles se les llama apóstoles. Podemos ver eso en Mateo 10, 2, Lucas 6, 14 al 15, donde se menciona a Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, Judas, etcétera. Podemos ver que a estos 12 hombres fueron designados con una comisión especial, que anduvieron con Cristo y que fueron testigos de la resurrección del Señor. Incluso en el Apocalipsis se nos habla de los fundamentos de la ciudad. O sea, fueron hombres con una comisión especial, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Era un oficio para estos 12 hombres designados, ¿sí? Pero también encontramos otros pasajes, como por ejemplo a Bernabé, Andrónico, Santiago, el hermano del Señor, que llevaban el nombre de apóstol, pero en un sentido más general, como de enviados, como misioneros, ¿no? No en el sentido de oficio. Un sentido general, un apóstol, un enviado, un comisionado de parte de la iglesia para algo, ¿no? No apóstol en el sentido de como lo fueron los 12. Y en el caso especial del apóstol Pablo, él mismo se menciona como un caso especial, como un abortivo, como el último de quien se le apareció el Señor. Y en este sentido, hermanos, ya no hay más apóstoles. En el sentido de este oficio apostólico, Pablo fue el último. Y si hay algún apóstol vivo por aquí, necesita tener más de 2000 años. Bien viejito, ¿no? Necesita haber sido testigo de la resurrección del Señor y haber sido comisionado por Cristo mismo para este oficio. Y obviamente la Escritura ya está completa y obviamente Dios no va a revelar ya nada fuera de la Biblia. No hay más apóstoles. Pablo fue el último, en el sentido de ser comisionado. No el último que murió, pero sí el último que fue llamado, ¿sí? Su comisión era proclamar el Evangelio de Dios. ¿Con qué propósito? Aquí nos dice, seguimos leyendo en el versículo 1,
y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Este conforme, hermanos, esta palabrita aquí podría traducirse también para la fe de los escogidos. Este para implica propósito. Esta preposición, el contexto también indica que puede significar propósito. Es decir, que él había sido comisionado por Cristo con el propósito de proclamar el evangelio para la fe de los escogidos. Es decir, que su llamado tenía que ver con el propósito de que él fuera comisionado por el Señor para que los escogidos pudieran tener la salvación de Dios a través de la proclamación del evangelio. Y note que es curioso, hermanos, que aquí menciona la palabra elegidos o escogidos de Dios. Y este término tiene que ver, hermanos, con la divina elección soberana de los creyentes. Tiene que ver con la divina elección soberana de los creyentes. Dice aquí, antes del inicio de los tiempos. Fíjense lo que dice el texto. Escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pero más adelante dice que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, los escogidos de Dios son todos aquellos que Dios en su gracia soberana ha elegido desde la eternidad para salvación. Aquí nos metemos con una doctrina un poco difícil de asimilar, pero aquí está en el texto, no me lo puedo saltar porque el texto lo dice. Aquí los elegidos de Dios son todos aquellos que vendrán a la fe por el llamamiento eficaz del Señor. Desde la eternidad Dios hizo un plan. Mire, podemos irnos por ejemplo a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo sucedió esta elección? Dice que antes de la fundación del mundo. Y luego el versículo dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta doctrina de la predestinación está aquí, no podemos negarlo. Y aunque no nos gusta la palabra predestinación, pero Dios es soberano, completamente soberano, y Él desde la eternidad ha elegido a aquellos que vendrán a la fe salvadora. No es que Dios haya tenido un plan B en la caída del hombre. Dios creó al hombre perfecto, no había pecado. Adán y Eva desobedecen, no, pues ya se arruinó todo, ya no sé qué hacer. A ver, y si envió a Jesucristo a morir por sus pecados a mi hijo, ya sé. No, Dios no se saca algo de la manga como nosotros. Desde la eternidad, entre la Trinidad ya había habido un pacto de redención. ¿Sí? Dios ya había determinado salvar a sus escogidos. Desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes que tú y yo pecáramos, desde antes que tú y yo nos arrepintiéramos, ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Y fíjense, aquí hay una controversia porque hay quienes dicen que Dios nos escogió en base a que Él sabía que nosotros le íbamos a recibir, pero no es lo que el texto dice, sino que en la soberanía de Dios nosotros creemos en el evangelio porque Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Él es completamente soberano. ¿Sí? Dios es soberano, hermanos. Ahora, esto para nosotros puede ser un choque y podemos hasta sorprendernos y puede estallar su cabeza, pero ¿cómo? Hermanos, tenemos un Dios absolutamente soberano y desde la eternidad Él ya decretó todo lo que va a suceder porque Él es completamente soberano y nada está fuera de su control. Y Él nos amó de una manera tan infinita que aún Él ya sabía cuando nos creó que íbamos a caer, pero Él ya había determinado cómo nos iba a redimir. ¿Me fijan? Esto es impresionante, hermanos. Porque no es algo que Dios se haya sacado de la manga, como menciono. Esto se basa en la elección de Dios. En Juan 6:44, nuestro Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere, ¿no? Ninguno puede venir a Cristo si el Padre que le envió no le atrae. Hechos 22:14, hermanos, encontramos otro ejemplo de esto. Hechos 22:14. Dice: y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjate, el Dios de nuestros padres
te ha escogido. Está hablando aquí precisamente de Pablo cuando está relatando su conversión, y él está diciendo aquí que él pudo llegar a esa conversión porque Dios lo había escogido. Hermanos, hay muchos otros textos, como la de Lidia, vendedora de púrpura, que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo, y que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, nos dice en el libro de Hechos. Hermanos, incluso si nos vamos al mismo inicio de Génesis, cuando Dios envió un juicio, un cataclismo universal en el diluvio, dice que Noé era un hombre justo en sus generaciones, ¿verdad? Pero antes de ese versículo dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y fue por esa gracia que fue un hombre justo. Todo el tiempo, desde que Adán y Eva pecaron, Dios en su soberanía y en su gracia es porque Él ha determinado salvar al hombre pecador a través del sacrificio de su Hijo. Y nunca ha sido porque el hombre lo ha logrado, lo ha determinado. Dios es soberano en la salvación, hermanos. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay un Diosito aquí, es un Dios soberano. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios completamente y absolutamente soberano. Hemos escuchado frases como que Dios es un caballero y no va a entrar si no le das permiso. A Dios le importa más ser un salvador que un caballero, hermanos. Por favor. A Dios le importa más arrastrarte a Él para que no te vayas al infierno, te arrepientas y creas que ser un caballero. Si no es por la acción y obra soberana de Dios, nadie, absolutamente nadie, podríamos ser salvos. Todo es por Él. Él es la causa suprema de nuestra redención. Por eso no podemos jactarnos de nada. Lo siento si esto nos humilla hasta el polvo, pero es la realidad. Toda la gloria sea para Él. Es porque Él lo determinó. El propósito de su apostolado era para proclamar el evangelio para el beneficio de la fe de los escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad. Esta palabra conocimiento, hermanos, denota un conocimiento total. De hecho, me gusta más cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque dice un conocimiento pleno. Denota un conocimiento total, es una forma intensificada de conocer. Quiere decir aquí que el conocimiento de Dios a través de las escrituras del Evangelio va en conformidad con la piedad, porque dice aquí el texto que es según la piedad. Es decir, que está en conformidad con la piedad. La verdad, el conocimiento de la verdad debe de producir en los creyentes piedad. Recuerda que Pablo está introduciendo aquí el asunto de lo que va a hablar más adelante, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos santamente aquí en este mundo, en lo que viene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El conocimiento pleno de la verdad, es decir, conforme vamos madurando y creciendo en nuestro conocimiento de Dios por medio de la Escritura, más piadosos tenemos que volvernos. Ese es el punto. Mayor conocimiento de Dios debe de producir mayor piedad en el creyente, no al revés. Ese es el punto. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y ese conocimiento que es según la piedad está basado o está en la esfera de la esperanza de la vida eterna. Sigue diciendo el texto, en la esperanza de la vida eterna. Fíjese bien, esto es importante, esta cláusula es importante porque está diciendo que ese conocimiento que produce piedad, la base de esa piedad, de ese conocimiento es la esperanza. Y la esperanza, específicamente, ¿qué esperanza? La esperanza de la vida eterna, dice el versículo 2. Esta palabra esperanza, hermanos, podemos decir que denota aquello que es esperado con un fuerte deseo y con gozo. No simplemente es esperar algo que suceda. Por ejemplo, yo espero que el servicio se acabe. A lo mejor eso sí lo espero con anhelo y gozo, ¿no? Mejor pongo otro ejemplo. Yo espero que se haga noche. Si es que no me muero y mañana sigue la rutina y todo. Podemos esperar que se quite el sobre ruedas. Podemos esperar cosas, pero sin ninguna relación o ninguna conexión a ellas, ¿cierto? Pero cuando anhelas y esperas algo, así como el centinela que trabaja toda la noche y que ya va a ser de día, ¡yupi! Ya me voy a mi casa.
Una cosa es esperar algo, pero con ansias, con anhelo, con gozo, con deseo. Tener la expectativa de que va a suceder, pero que anhelas que eso suceda. Esperas eso. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa esperanza? La vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Y en este contexto, ¿qué significa vida eterna, hermanos? Miren, les voy a decir algo, porque no es mucho consuelo que si interpretamos la palabra vida eterna como vivir para siempre. Imagínense que tú tengas que vivir para siempre con achaques, con las dificultades, con las vicisitudes de esta vida. Eso para mí no es una buena noticia, ¿no? Vivir para siempre en esta condición caída. Y miren, vámonos a Génesis. Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, en el capítulo 3, Dios en su misericordia restringió el camino al árbol de la vida precisamente para eso, para que el hombre no comiera de ese fruto en su estado caído y viviera así. Mira lo que dice Génesis 3:22 en adelante. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se fijan por qué Dios hizo esta restricción? Porque no quería que el hombre viviera así en su estado caído. No sería una bendición vivir mucho tiempo en un estado, en una condición caída, ¿verdad? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cuidar el árbol del árbol de la vida. Aquí vemos a Dios restringiendo el camino a ese fruto de ese árbol de la vida. Pero en Apocalipsis 22:14, cuando ya es erradicado el pecado, vemos un acceso a él. Mira lo que dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se fijan cómo Dios restringe el camino al árbol de la vida? Y ahora ya en la nueva vida que va a venir, Dios invita a los redimidos, porque el propósito de Dios es que vivamos para siempre, pero no solamente en un estado caído, sino en una dulce relación y comunión de gozo y dicha con Él. Entonces, vida eterna no puede significar simplemente vivir para siempre, sino cuando habla aquí la esperanza de la vida eterna, se refiere a la vida espiritual, un estado de regeneración o renovación en santidad y comunión con Dios, gozo y dicha que solo se encuentra en Cristo, es decir, la vida divina, la vida de Dios mismo en el creyente. De hecho, Juan 17:3, nuestro Señor Jesucristo explicó un poco acerca de lo que consiste la vida eterna. Miren ahí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjese, es curioso, ¿por qué dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti? El conocimiento de Dios, del Dios verdadero, produce dicha y gozo como ninguna otra cosa puede producir, porque nuestras almas fueron para encontrar su sumo deleite en Dios. Y cuando nosotros podemos tener una comunión ininterrumpida con el Creador a través de una relación correcta con Él, podemos experimentar se puede decir, el estado de dicha más grande del mundo. Entonces, vida eterna no solamente es cantidad de vida, sino calidad de vida. Tener una vida espiritual, una relación correcta con Dios y un deleite y un disfrute de su presencia. ¿Sí? En esta vida, hermanos, en este lado de la eternidad, hay sufrimiento, hay dolor, hay tristezas, hay penas. Pero en la vida de Dios, en la presencia de Dios, hay dicha, gozo, paz. ¿Se fijan? Esa vida es la que Él ha prometido por medio de Cristo. Mientras que aquellos que no se arrepienten e irán al lago de fuego eterno donde serán atormentados en cuerpo y alma, porque así como los creyentes van a recibir nuevos cuerpos glorificados para estar para siempre con el Señor, los impíos van a recibir también cuerpos capacitados para ser achicharrados en el lago de fuego. Van a sufrir en cuerpo y alma, hermanos. ¿Sí? Mientras que el lago de fuego va a ser una tortura eterna para aquellos que no se arrepintieron ni rechazaron a Cristo. La vida eterna con el Señor será gozo y dicha en todos los sentidos y aspectos, y una felicidad que nunca hemos podido experimentar aquí. Un día yo estaba tratando de entender esta implicación de lo que es la vida eterna, hermanos.
Hace muchos años, cuando daba clases, cuando estaba en Nogales y estaba dando clases una vez a los niños en una iglesia, ¿cómo le puedo explicar a un niño esto? Y el único ejemplo que se me ocurrió, le dije, ¿cuál ha sido tu momento más feliz que tú has disfrutado de lo que tú recuerdas? Cuando te comiste algo que te gustó, cuando tus papás te llevaron a un lugar donde te gustó, etcétera. ¿Recuerda algo que te haya producido tanto placer, gusto y alegría que quisieras que eso nunca se hubiera terminado? Bueno, multiplica eso por 1000 veces más y por toda la eternidad, y eso es el gozo de la vida eterna, ¿no? Pero en Dios. Y nada de este mundo puede producir eso. ¿Se fijan? Eso es lo que Dios ha prometido al tener una relación restaurada con Él. ¿Se fijan? Mientras que no hay paz para el impío y le espera un juicio, un castigo eterno, al creyente le espera una dicha de gozo eterna con su Creador. ¿Se fijan? Esa es la esperanza. Eso esperamos. Eso es lo que debemos esperar con anhelo, con placer, con gozo y deseo. Hermanos, ¿cómo está esto de que, ay no, todavía que no me lleve el Señor porque primero quiero sacar mi departamento, mi terreno, mi casa, mi carro, quiero ver crecer a mis hijos? ¿Cómo que algo de aquí de la tierra tiene más valor que esto? El mayor gozo y placer es la presencia de Dios en Cristo. No estoy diciendo que hay cosas aquí que no se puedan disfrutar, pero el creyente no tiene una mente suicida, jamás, sino que anhela, no anhela morirse, sino anhela la presencia de Dios. Pablo dijo, prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y no, Pablo no estaba deprimido, al contrario. Simplemente que la presencia de Dios, el disfrutando de su comunión, satisface los anhelos y deseos más profundos del corazón. Como dijo Agustín de Hipona, nuestra alma está inquieta hasta que repose en ti. Nuestros anhelos y deleites más profundos no los podemos encontrar en los engaños del pecado, sino en Dios mismo, porque para eso nos creó, para tener una relación con Él. Pero el pecado ha hecho que esa relación sea quebrantada, ¿cierto? Esa es la esperanza, hermanos, de que cuando Cristo venga por nosotros, podremos disfrutar. Ya la vida eterna ya la poseemos y es algo que podemos disfrutar desde ya, pero que la experiencia plena, obviamente, será cuando nuestra redención sea completada. ¿Se fijan? En pocas palabras, hermanos, espérese, viene lo mejor. Espérese, viene lo mejor. Pero cuando Cristo regrese, no aquí. Así que no se emocione. Y también por el otro lado, no se ponga triste por lo que pueda perder aquí. Porque lo bueno, lo mejor, viene cuando Él regrese por nosotros. Amén. Por eso es una esperanza sólida, segura, no ficticia. La esperanza de la vida eterna. Esta piedad, este conocimiento que produce, que es conforme a la piedad, está basado en la esperanza de la vida eterna. Hermanos, en otras palabras, nadie puede vivir una vida piadosa si no tiene la esperanza de la vida eterna. Fíjense la implicación tan profunda de esto. Nadie puede vivir una vida piadosa, aunque externamente es una persona muy moral, pero si no está basado en lo que espera en Dios, que es la vida eterna, en Cristo. No puede haber una verdadera piedad sin la esperanza de la vida eterna. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Anhelas realmente tener una relación correcta con Dios? ¿Esperas que cuando mueras o cuando Él regrese vas a estar disfrutando de su presencia? ¿O es lo que menos te importa? Porque estás tan ocupado viviendo la vida a tu manera, que es lo que menos te importa. No puede haber una vida piadosa sin esta esperanza. Jóvenes, adultos, niños, no puede haber una vida piadosa sin la esperanza de la vida eterna. ¿Tienes tú esa esperanza? Piénsalo. Por eso el Señor te está llamando hoy a arrepentirte y a confiar en el Cristo. La cual, fíjense, ¿a qué se refiere con la cual? Este pronombre relativo, a esa esperanza de la vida eterna. La cual, ¿quién? Dios. Y luego menciona un adjetivo que describe algo de cómo es Dios. El que no miente. Fíjese bien, esto es interesante porque recuerdo que en un debate, un ateo que se creía bien inteligente, le pregunta a un creyente,
Te voy a hacer una pregunta que no me vas a poder responder, porque yo soy bien inteligente y tú eres bien limitado porque crees en Dios. Si Dios es todopoderoso y todopoderoso significa que lo puede hacer todo, entonces Dios puede mentir o puede amarrarse una piedra al cuello y morirse. Y preguntas bien absurdas, ¿no? Y alguien podría decir, oye, si Dios lo puede todo, entonces ¿Él podría quebrantar su naturaleza y mentir porque Él lo puede todo? No. Y hemos escuchado ideas místicas como, no limites a Dios, no encajones a Dios en una idea. Hey, tranquilos. No limitamos a Dios. Simplemente estamos delimitando cómo es Él por lo que Él ha revelado y ninguno de sus atributos funciona independiente o es abstracto. Todos sus atributos están en armonía con sus demás atributos. Él es todopoderoso, pero también al mismo tiempo es santo y es justo. Y Él no puede ni va a hacer nunca nada contrario a su naturaleza y Él nunca va a querer mentir porque no es de acuerdo a su naturaleza. Porque por naturaleza es verdad, por naturaleza es santo, por naturaleza es justo. Entonces es imposible. Dios sigue siendo todopoderoso, pero Dios nunca va a mentir ni puede mentir y nunca mentirá. Él no puede hacer eso, no porque no sea todopoderoso, sino porque no es de acuerdo a su naturaleza. ¿Se fijan? Dios nunca mentirá. Él no puede mentir porque Él es santo, es justo y es verdad. ¿Sí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. ¿Quién de nosotros puede mentir? Diré el otro, me canso, ¿no? Nosotros como seres humanos, desde la típica inocente de dice mi mamá que no está, hasta mentiras más grandes, ¿no? Y luego vemos ahí en el Apocalipsis que una de las listas de los que van a estar en el lago de fuego, los mentirosos, ¿no? Así que aguas. Pero Dios no puede mentir. Y si Dios no miente, hermanos, esto tiene una implicación muy profunda para lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, si Dios no miente y Él ha prometido esta esperanza de la vida eterna, quiere decir que así va a ser y que podemos tener una firme y sólida confianza porque Él no miente. Y lo que Dios prometió lo va a cumplir tarde que temprano porque Él es Dios y Él no puede mentir, no puede fallar. ¿Se fijan? Entonces, si Dios no miente y Él lo prometió, ¿qué hacemos ahí afanándonos, preocupándonos, dudando de su carácter santo? ¿Se fijan? Eso es pecado, porque Él no puede mentir y si Él dijo, lo va a hacer. ¿Cómo? Ni yo lo sé, hermanos. Pero si Él dijo, yo lo creo porque su palabra lo dice. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Y que Él produce tanto el querer como el hacer. ¿Cómo hizo eso Dios en un hombre tan malo que perseguía a cristianos para que los mataran como el apóstol Pablo y luego lo convirtió en un hombre de los más piadosos? Solo Dios puede hacer eso, ¿no? ¿Cómo Dios pudo cambiar mi corazón de yo no interesarme nada por las cosas de Dios y darme convicción de mi pecado y fe en Jesucristo para salvación? ¿Cómo lo hizo? Sigue siendo un misterio para mí, solo sé que es verdad. Y porque Él es soberano y lo hizo, porque es una realidad en mi vida. Pero Él es Dios. Él no falla. Nosotros sí, pero Él no miente. Y como Él no miente y somos llamados a imitarlos, hermanos, ¿qué creen? Esfuércese por también no mentir. Digamos la verdad siempre en amor. Dios que no miente prometió, ¿desde cuándo? Desde el principio de los siglos, desde la eternidad. Mire, hay un pasaje paralelo a esto en 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Miren, nos salvó, nos llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Dios prometió esto porque desde la eternidad Él ya tenía un plan. ¿Sí? Desde la eternidad Él ya tenía un plan. Y a su debido tiempo, sigue diciendo el texto, a su debido tiempo manifestó su palabra. Y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra.
Y aquí, ¿a qué se refiere palabra? Se refiere al mensaje del Evangelio. Se refiere al mensaje del Evangelio. Mire lo que nos dice Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren, aquí en Romanos 1 al 4 encontramos que el origen del Evangelio está en Dios, el Evangelio de Dios, Él es su origen. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, es decir, desde Génesis 3:15 ya vemos que un descendiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿no? Él ya había sido prometido desde antes. Y ese evangelio, ese mensaje se trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En otras palabras, el mensaje, esa palabra encomendada a Pablo, no es otra cosa más que la proclamación del Evangelio glorioso de Jesucristo. Por eso sigue diciendo, por medio de la predicación que me fue encomendada. ¿La predicación de qué? De esa palabra. ¿Esa palabra cuál es? No es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y palabras motivacionales. Eso es basura. La palabra es el glorioso mensaje de la cruz. Aquel que vino y murió en lugar de tus y mis pecados, que resucitó al tercer día y que por medio de él la ira de Dios fue satisfecha. Ese es el mensaje, hermanos. No nos perdamos. No que Dios te quiere prosperar y te quiere hacer rico, ni esas cosas. Es el mensaje de la cruz, el evangelio, las buenas noticias de quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros para reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Y esa predicación, dice, me fue encomendada. De hecho, en el griego, en el original, hermanos, este verbo está en voz pasiva, lo cual implica una acción que es recibida sobre él. Él no lo ejecutó, él no eligió, él no se comisionó, él no se envió. Dios lo comisionó, Dios le confió esa encomienda a él y fue un mandato también. Ese mensaje le fue confiado a Pablo. Ese mensaje es el evangelio de la cruz de Cristo. Primero a los Corintios 2:2 dice, me propuse a no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. En Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, porque puede transformar a un pecador, sea judío, sea gentil, y hacerle una nueva criatura. Incluso Pablo pronunció maldición sobre sí mismo si no era fiel a esta labor. En 1 Corintios 9:16, mire las fuertes palabras que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, no tengo méritos, porque me es impuesta necesidad, para eso fui comisionado. Pero ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese ay es una invocación de maldición. Ay de mí si no anuncio el evangelio, dice Pablo. ¿Se fijan? Que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Y al ser un mandato no le queda otra opción. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Aquí con el autor de la carta. En pocas palabras, como lo mencionaba, vemos esta característica, una vida comprometida al evangelio. Su llamado estaba subordinado a vivir una vida para la gloria de Dios, predicando el mensaje, el único mensaje que puede salvar y transformar vidas, el mensaje del evangelio. Nosotros no somos el apóstol Pablo, no somos apóstoles, pero sin duda, como nos dice Pedro, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios en ese sentido, para anunciar el evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que Pablo decía, soy maldito si no predico el evangelio, a todos soy deudor, decía, griegos y no griegos, sabios y no sabios, a todos les debo, ¿qué? El mensaje. ¿Qué hacemos nosotros? Callamos y nos da miedo que nos critiquen, a que se burlen de nosotros, ¿verdad? Hermanos, miren el compromiso de este hombre de Dios.
un hombre comprometido en vivir para la gloria de Dios, en no vivir bajo su propia voluntad, sino la de Dios, y un hombre que vivía su llamamiento con el propósito de poder compartir este mensaje que es el único que puede transformar vidas. Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto que vimos en cuanto a el asunto que va a tratar en la carta? Él le quiere dar seguridad a Tito, a ese pastor que había encomendado a esa isla, a que él reconociera todo esto para que tuviera la confianza de que a pesar de las dificultades que atravesaría, Dios tiene sus escogidos, el evangelio va a triunfar y que él viviera una vida comprometida para que él pudiera reflejar piedad a quienes iba a instruir. ¿Se fijan? No voy a poder ver ahorita el versículo 4, hermanos, se nos fue el tiempo, lo vamos a ver en la próxima predicación, pero quiero terminar con algunas implicaciones. Entonces, solamente el día de hoy, hermanos, vimos de los versículos 1 al 3 el autor de la carta y sus características, en resumen, una vida comprometida al evangelio. Si Dios nos permite, el próximo domingo estaremos viendo el próximo versículo. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros de lo que vimos acerca del autor de la carta? ¿Cuál es tu llamado? ¿Con qué propósito estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Y a quién estás ayudando para la expansión del evangelio? Bueno, esa implicación la vamos a ver cuando veamos la otra parte, el versículo 4. Pero piensa en estas preguntas. ¿Cuál es tu llamado? ¿Con qué propósito estás viviendo? ¿Y para quién estás viviendo? Dios te llama a arrepentirte y a confiar en Cristo para salvación. Dios te llama a vivir para la gloria de Dios y para que anuncies a otros el evangelio. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Acumular riquezas? ¿Ser famoso? ¿Ser el más guapo? ¿La más bonita? ¿El más popular? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para tus propios deleites y placeres? ¿O para la gloria de Dios? Y vivir una vida como la vivió el apóstol Pablo, comprometida al evangelio. Ese es el llamamiento a vivir una vida a la piedad, hermanos. De esa manera nosotros podemos crear un impacto en quienes nos rodean. No solamente a través del conocimiento, sino de lo que compartimos y de lo que vivimos a la vez. ¿Se fijan? Hay muchos principios aquí que aprender y aplicar a nuestra vida. Pero recuerde esto. En este texto, Cristo nos muestra las características de un servidor fiel para motivarnos a la piedad. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, porque nos retas, Señor, nos confrontas, pero sin duda también nos sanas, Señor, y nos guías. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir esta vida fiel y comprometida para que podamos vivir una vida conforme a la sana doctrina y a la piedad y poder brindar un evangelismo eficaz para tu gloria. Que el evangelio nos ayude a vivir una vida piadosa en santidad y a renunciar a los deseos mundanos y que podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos llama a tu presencia y viene por nosotros, que vivamos una vida piadosa en este lado de la eternidad, al meditar en estas verdades. Bendice a mis hermanos y gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar un himno. Quedamos despedidos. Después de eso le voy a pedir a nuestro pastor Eliseo que nos guíe en oración. Himno número 351.